Vamos a presentar, dando comienzo con la jornada académica, a María Cristina Ruiz, que va a compartir con nosotros algunas ideas respecto de políticas educativas y desigualdades, prácticas supervisivas. Cristina ha sido maestra, directora de escuelas primarias, inspectora, y ha sido directora de educación primaria de la provincia de Buenos Aires y también subsecretaria de Educación. En este momento es asesora de esa repartición. Es directora en la maestría de currículum de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, docente de posgrado e investigadora en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en Lanús, en La Plata y en Rafaela, Santa Fe. Ha sido, como les comentaba, maestra de maestros. Ha formado directores y ha formado supervisores, pero sus convicciones y su lucha la han constituido en una ferviente militante. Bienvenida, María Cristina, a estas jornadas de supervisores de carácter nacional. Tenés la palabra. Bueno, muy buen día. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, Nora. La verdad que me trae muchos recuerdos, ¿no? Porque he participado en el primer Congreso Nacional que hubo de supervisores, he estado en distintos lugares a donde esto se hizo, y sé del esfuerzo que todos mis compañeras y compañeros supervisores realizan para poder organizar este tipo de encuentros, ¿sí? No lo quiero decir evento porque a mí no me parece que sea una cuestión eventual. Yo creo que estos encuentros lo que hacen justamente es hacer un puente, tender un hilo entre nuestras trayectorias supervisivas. Y la verdad que cuando hablábamos con Nora, yo pensaba, digo, quería compartir varias cosas que me inquietan profundamente en estos tiempos, ¿no? Que tienen que ver con lo que nos inquietó toda la vida, ¿sí? Solo que va asumiendo en cada contexto las particularidades de cada contexto, ¿sí? Bueno, en primer lugar, siempre me pregunto, ¿en qué momento uno comienza a pensar en que le gustaría, en que podría, en que quisiera ser inspector? Voy a utilizar indistintamente la categoría supervisor, supervisora, inspector, inspectora, el lenguaje inclusivo o no, así que les voy a pedir disculpas, digamos, pero a los efectos de darle fluidez a mi discurso y a lo vieja que soy, digamos, me sale de todo mezcladito, ¿sí? Entonces, siguiendo con esto. Bueno, creo que querer ser inspector es tener un proyecto de poder, ¿sí? Porque como siempre digo, lo malo no es el poder, sino en las manos de quién está y para qué. Entonces, es un proyecto de poder para poder hacer qué cosa, ¿no? Y cómo, ¿no? Y entonces, yo creo que es ese momento donde uno de pronto está en la escuela, sale de la escuela, hay una feria que congrega distintas escuelas, ¿no? Y entonces, en ese lugar a donde hay más relaciones con otras instituciones, uno empieza a pensar que le gustaría pensar en más de una escuela, ¿no? Y entonces uno empieza a mirar eso, en juntarse no solo con los colegas de la propia institución, sino con los de otras, y uno empieza a pensar en términos, digamos, más abarcativos. Uno se sale de ese territorio
institucional para poder abarcar otra territorialidad. Entonces, ser supervisor o supervisora implica, en primer término, abarcar una territorialidad, pero que no es cualquier territorialidad, porque esta es una territorialidad que en principio es una territorialidad estatal. Nosotros somos agentes estatales y nuestro territorio es estatal. No importa si somos supervisores o supervisoras de una institución privada, de instituciones de gestión privada, todas están reguladas desde la estatalidad, ¿sí? El Estado es el regulador, por lo tanto, nuestra territorialidad es estatal. En tanto que nuestra territorialidad es estatal, es el territorio de las políticas públicas, y por lo tanto, es el territorio de las políticas educativas. En este sentido, la práctica supervisiva tiene, por lo tanto, una espacialidad. Después vamos a hablar de esta territorialidad, ¿no? Porque cuando uno piensa, digamos, el territorio de las políticas, todas las políticas definen una manera de organizar el territorio, ¿sí? Más o menos en el caso de las políticas educativas, nosotros podemos pensar que hay un nivel de gestión central, un nivel de gestión intermedia y un nivel de gestión micro, digamos, institucional, que es donde están las instituciones. Nosotros los supervisores estamos formando parte justamente del nivel de gestión intermedia. Yo siempre me preguntaba por qué se nos daba por usar esas metáforas de embutidos, ¿no? Somos la mortadela del sándwich y todo este tipo de cosas, ¿no? Para poder expresar el lugar que ocupábamos en la estructura del sistema, ¿no? Y entonces digo, vamos a tratar o de ferretería, ¿no? Somos la bisagra y todo ese tipo de cosas, ¿no? Digo, entonces vamos a tratar de repensarnos, digo, desde otras perspectivas, ¿sí? desde otras posiciones, ¿no? Entonces, tenemos una espacialidad estatal que habitamos de diversas maneras, ¿sí? Porque para la implementación de las políticas públicas, de todas las políticas públicas, como dije, los estados se configuran de determinada manera. Y entonces nosotros disponemos, por ejemplo, de nuestras áreas de supervisión. Áreas de supervisión, ¿sí? Que con los procesos que nosotros mismos hemos ayudado a construir, se han ido complejizando. Configuraciones que han ido adquiriendo otras formas de espacialidad. Ya no solo nosotros habitamos el territorio estatal del área de supervisión, sino habitamos una enorme cantidad de configuraciones territoriales que nos involucran con otros colegas de otros niveles y modalidades, que nos involucran intersectorialmente con otros sectores. Entonces, fíjense cómo la práctica supervisiva hoy, digamos, tiene una espacialidad mucho más compleja que otrora, por suerte, porque esa complejidad está dando cuenta, nuestra espacialidad de hoy está dando cuenta de cuánto hemos avanzado en la democracia. Eso da cuenta de la democratización, ¿sí? La necesidad de que nuestra práctica supervisiva esté involucrada intersectorialmente, ¿no? Y hacia adentro del sistema, cada vez con mayor cantidad de actores, y eso se juega en una práctica situada territorialmente, está dando cuenta del avance en los procesos de democratización. Y eso es una gran felicidad para nosotros, ¿no? Y es una gran felicidad que nosotros podamos contribuir a esos procesos. Bien. También implica una temporalidad, no solo una espacialidad. Y en este sentido, digamos, de esta cuestión desde la temporalidad, jugamos territorialmente en un determinado momento histórico. ¿Y por qué elegí este tema? Porque nosotros estamos desarrollando nuestra práctica supervisiva en la Argentina,
en este territorio, en un tiempo histórico, en el que más de la mitad de nuestro pueblo vive en condiciones de desigualdad. Y nosotros eso no lo podemos eludir. No importa que como supervisores de pronto tengamos instituciones con estudiantes, etcétera, y a la cual que pertenezcan a sectores medios altos o altos, no importa, habitan una sociedad que está asignada por la desigualdad. Nadie lo puede eludir. Y justamente pensar esto, digamos, yo en este momento estoy trabajando, pensando, ¿no? Cuando digo trabajando, digo pensando, charlando con distintos colegas, etcétera, y todo lo demás, que por lo general cuando hablamos de estado presente, estado ausente, esta atención de las desigualdades, siempre pensamos que atienden las desigualdades o posicionan frente a las desigualdades los gobiernos nacionales y populares. La verdad es que yo creo que todos los gobiernos, desde el origen del sistema educativo, han posicionado frente a las desigualdades. Todos han tomado posición. Decidir con las políticas educativas excluir del acceso a determinados sectores es tomar una posición frente a la desigualdad. Entonces, siempre hubo esto, y esto tiene que ver con cómo uno interpreta la cuestión de cómo uno analiza las políticas. Las políticas educativas, como todas las políticas, constituyen un campo de disputa, ¿no? Entonces, siempre hubo posiciones frente a qué hacer con los sectores, digamos, en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque a mí me preocupa mucho, ¿no? Con todas las pedagogías que aparecieron ahora, ¿no? Con todos los listados, ¿sí? Entonces, cuando voy a ser descarnada con algunas cosas, porque a veces he visto Zoom a donde parecía que recién ahora nos damos cuenta que llegaron los pobres, ¿no? ¿Vieron la película de Mel Brooks que dice llegó el renacimiento? No, la verdad es que hace rato que sabemos que en nuestro país hay pobres, solo que esto, tengo varias escenas temidas, que le hemos ido agregando adjetivos. Entonces ahora los pobres, que primero eran carenciados, después pasaron a ser situación de vulnerabilidad, alto NBI, ahora además le agregamos desconectado, desvinculado, ¿no? Entonces mi escena temida es que de pronto en las instituciones, en las sedes de inspección, empecemos a hablar, che, ¿cuántos desvinculados tenés vos? ¿No? Y de vuelta empezamos a desujetar a los sujetos, porque la adjetivación es la desujetación, ¿sí? Los sujetos son sujetos en tanto podemos utilizar para ellos sustantivos propios, o sea, hablar de ellos con nombre y apellido, singularizarlo, ¿no? Entonces, esto es, con esto me preocupa sobremanera, digamos, cómo de pronto naturalizamos todo y negamos de una inmensa trayectoria de montones de compañeros que trabajamos hace 1000 años, digamos, en situaciones de vulnerabilidad, tratando de resolver cosas. No, la verdad que ya eran visibles, ya posicionábamos, ya teníamos ideas con contradicciones, hace rato que estamos disputando ese partido, esa lucha, ¿no? Entonces digo, acreditémonos, porque este es otro problema, ¿no? Que tenemos, ¿no? Tenemos baja autoestima intelectual,
¿sí? Y la verdad que nosotros los supervisores, todos los docentes, somos intelectuales. Producimos conocimiento. Ya vamos a ver qué tipo de conocimiento. Entonces, somos agentes estatales, habitamos una especialidad estatal, somos intelectuales porque producimos conocimiento, habitamos este mundo de la desigualdad junto con los diferentes sectores de nuestro pueblo. Se ha complejizado nuestra tarea. Por suerte, gracias al avance de los procesos de democratización, y esto no es una cuestión menor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivíamos en tiempos de dictadura, la democracia era un fin, teníamos que llegar a la democracia. Conquistada la democracia, ¿sí? Más allá de que siga teniendo características liberales, más o menos, etcétera, pero la hemos reconquistado, ¿no? La democracia es un medio. ¿Y es un medio para qué? ¿No? Es un medio para la justicia social. Porque la contraparte del ejercicio del derecho a la educación es la justicia social. Y esto viene a poner en cuenta algo más en relación a nuestras prácticas de supervisión, ¿no? Vieron que a uno le dicen, ¿no? Uno asume el cargo y entonces uno le dice, no, porque tenemos que ser objetivas, ¿no? Tenemos que tener objetividad y nos empiezan a hablar todos de la distancia, ¿no? Entonces, somos formateados con una retórica que nos ubica en el lugar de la neutralidad y de la distancia. Yo me puse a pensar bastante, hace tiempo que me pongo a pensar acerca de esta cuestión de la objetividad y la distancia. Primero porque no creo en la objetividad, sí creo en la intersubjetividad, ¿sí? En primer lugar. Y la verdad es que yo no creo que cuando empecé a ejercer el cargo, yo era mejor inspectora porque tenía más distancia de las instituciones que supervisaba. Yo creo que era al revés. Yo creo que nosotros tenemos más herramientas para poder comprender más cercanamente el conjunto de las instituciones. Porque podemos establecer relaciones de regularidad entre ellas, porque podemos llevar y traer y socializar los conocimientos que construyen, porque ese ejercicio nos hace adquirir otras herramientas que nos permiten acercarnos más, no tomar más distancia. No valoremos la distancia como un valor, digamos, teórico, procedimental, ¿no? Somos mejores inspectores porque somos objetivos, no, no. La contraparte del ejercicio del derecho a la educación es la justicia social. Por lo tanto, no se trata de ser más objetivos, sino de cómo somos más justos. Como supervisores. Cómo somos más justos. Y eso tiene una fuerte implicancia en el ejercicio de nuestra cotidianeidad. Yo voy a hablar de cuestiones épicas, ¿no? Ni míticas, sino yo creo profundamente en el ejercicio cotidiano. Creo que no hay palabra más revolucionaria que la rutina, sobre todo en relación a los sectores más castigados por condiciones de desigualdad. Fíjense que los sectores más castigados por condiciones de desigualdad son los que han perdido todas las rutinas. La rutina del trabajo, la rutina del alimento, la rutina de la escuela, ¿no? Entonces, la categoría rutina, que muchas veces la categoría rutinario está connotada con una cuestión peyorativa, la verdad que es asociada a la justicia social, es realmente estructurante en términos del ejercicio del derecho a la educación, ¿no? Cuando hablan de pedagogía de la esperanza, ¿no?
Sí, digo, yo creo fervientemente en la pedagogía de la esperanza. Para mí la pedagogía de la esperanza, digo, tiene que ver con que hay sujetos adultos que esperan a los pibes en la puerta de la escuela, dentro del aula, en el patio. Digo, eso es esperanza, esperarlo. Esperarlo para atenderlo con una propuesta, ¿no? Digo, eso es, ¿no? Y entonces, digo, porque me parece que hay una cuestión romántica, ¿no? Y en nombre de ello usamos 800.000 palabras de Pablo Freire, y yo me he propuesto no usar más frases de Pablo Freire, porque solo quedan en el romanticismo y no comprometen a la acción directa. Todos reproducen las frases, y cuando uno pregunta qué vamos a hacer a partir de esta frase en la cotidianeidad, en la rutina institucional, se trate del área de supervisión, se trate de la escuela, digo, no se sabe qué decir. O se desresponsabiliza y se responsabiliza a otro, o se hacen planteos estructurales, ¿no? Entonces, digo, bueno, empecemos, digo, a tratar de ser menos discursivos, digo, y más prácticos. Y ahora voy a poner en cuestión otra palabra muy utilizada. Vieron que ahora todos hablamos de las miradas, ¿no? Todos dicen, miramos la mirada de este, la mirada de aquel, la cantidad de títulos que hay respecto de las miradas no se pueden ni creer. Entonces yo digo, no, va a quedar grande el ojo, y nosotros tenemos que intervenir, no tenemos que mirar. Los supervisores y las supervisoras tenemos que intervenir, no mirar. Entonces, me interesa tu mirada, me interesa tu propuesta de intervención. ¿Sí? Y eso es una construcción que nosotros tenemos que mirar, oír, ver. Intervenir es ir y venir entre. Esa es nuestra tarea. Ir y venir entre sujetos, entre instituciones, entre sectores. Es una gigantesca tarea. ¿Por qué es una gigantesca tarea? Porque cuando uno piensa en que nuestra tarea está asociada a la gestión, y cuando nosotros pensamos en qué es gestionar en una sociedad democrática para contribuir al desarrollo de un modelo más justo, ¿no? Gestionar no es gerenciamiento que está asociado a la lógica de mercado. Gestionar para nosotros, desde esta perspectiva, desde estos supuestos, es pensar en generar, en gestar, en crear. ¿Gestar qué? Generar qué, crear qué. Crear condiciones para lo común. De eso se trata. Nuestra tarea es cómo creamos condiciones, cómo generamos condiciones para la construcción de lo común. Que ese es el gran legado escolar. Porque a la escuela no llegamos comunes, a la escuela llegamos desiguales y diversos. Y en la escuela construimos comunidad. Porque ahí hay procesos de transmisión sistemáticos acerca del legado social. Entonces, ¿cómo generamos condiciones para esa construcción de lo común? Digo, ese es un gran mandato. Por eso digo, no, digo, no hay que solo mirar, digo, no, hay que intervenir. Tenemos que pensar claramente de qué se trata la intervención supervisiva. Y desde esa perspectiva pensar en cómo formamos los cuadros de conducción supervisiva, cómo se realizan los procesos de formación y de selección en nuestro país de los cuadros de formación supervisiva, ¿no? Porque la verdad, digamos, cuando uno piensa, ustedes sabrán que a esta altura, la mayoría de los que ejercemos la tarea supervisiva, todos hemos pasado por fuertes procesos de formación, de grado, de posgrado,
cuando se hace ese análisis, digamos, a nivel nacional, la mayoría de los supervisores no somos personas que no hemos pasado por propuestas de formación de grado y posgrado. Hay una fuerte formación. Sin embargo, pareciera ser que no tenemos procesos de formación que justamente nos contribuyan a poder armar otra cosa que tenga que ver con esto de la intervención, ¿sí? Les quiero decir que esa es una tarea nuestra. Somos nosotros los que lo tenemos que armar. ¿No? No nos falta teoría, esto es lo que quiero decir. Tenemos supuestos teóricos adquiridos en diferentes mundos, estoy hablando de este colectivo, ¿no? Que hay y que tenemos que construir otras teorías vinculadas al mundo de la intervención. ¿Sí? Porque fíjense que otra cuestión que me preocupa, aunque todo el mundo habla como una gran estrategia, el tema de la revisión de las prácticas, ¿sí? Sin embargo, eso queda reducido al campo de la didáctica. Hay registros de clase, etc. No tenemos materiales disponibles que tengan que ver con el registro de las prácticas de conducción. Eso es una gran tarea. Una gran tarea. Digo porque con todo esto tiene que ver la cuestión de la relación entre las políticas educativas y la atención de las desigualdades, ¿sí? Entonces, retomo. Esto de por qué generar condiciones para la construcción de lo común. Por favor, Nora, avísame si me voy pasando de tiempo o si no soy clara, decime, ¿no? Me pueden parar, decirme cosas, ¿no? Digo, si no se entiende lo que... Estás bárbaro de tiempo, Cristina, y además la claridad es la de siempre, te seguimos escuchando. Yo te voy avisando. Bien, gracias. Quisiera hacer algunas cuestiones así que terminológicas, ¿no? Porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de lo político, no? Lo político es aquello que compete a la organización común de la sociedad, ¿sí? La política son las actividades que se realizan para alcanzar el poder de decisión sobre lo político. Y las políticas son las funciones y estrategias de gobierno, ¿sí? A mí esto me llevó a pensar varias cosas, ¿no? Vieron que nosotros hablamos siempre de la línea jerárquica, esto lo tenemos, bueno, el respeto por la línea jerárquica, las cadenas de mando, toda esa estructura, digamos, que responde a otro tipo de organizaciones y demás, ¿no? Ahora, yo quiero establecer una diferenciación entre la cuestión de la línea jerárquica y la orgánica, ¿sí? Cuando una cosa es el respeto por las jerarquías y otra cosa es ser orgánico a un proyecto, ¿sí? Y acá también se juegan determinado tipo de cuestiones. ¿Qué digo? Cuando uno es orgánico a un proyecto, uno está obligado a sentar posiciones, ¿no? Y entonces, como uno tiene que sentar posiciones, en la cotidianeidad de nuestra práctica supervisiva, no hacemos elevaciones o pases solo por la vía jerárquica. En todo tiempo y lugar emitimos criterios. ¿Se entiende? Nos responsabilizamos acerca de nuestra intervención.
Lo digo con conocimiento de causa. Vamos, sabemos que muchas veces hay elevaciones nuestras de situaciones sin que nosotros posicionemos, sin emisión de criterio. Para mí, eso, analizar eso no es un análisis del orden de lo burocrático, para mí es un análisis del orden de lo político. Ahí es donde yo puedo tener grandes discursos respecto de un proyecto educativo, inclusivo, democrático, feminista, etcétera, y todo lo demás. Pero si yo no emito criterio en mi práctica supervisiva, es absolutamente contradictorio con esa retórica. ¿Sí? Entonces, la orgánica a un proyecto se juega en cada posición. Porque en realidad las políticas son las posiciones que asume el Estado frente a una determinada problematización que se realiza. Y esto también es otra categoría no menor, la categoría problemas. ¿Sí? Los problemas es otra cuestión, la definición de problemas es otra cuestión que nos sujeta. ¿Sí? Los problemas es una construcción de los sujetos, no es algo que viene dado, porque sobre una misma realidad unos construimos unos problemas y otros construimos otros problemas. ¿Sí? Y decidimos hacernos cargo de tales o cuales problemas que hemos construido, ¿no? Para algunos que entren todos a la escuela es el problema que queremos tener. Y entonces queremos tener ese problema y queremos tener los problemas de infraestructura, queremos tener todos esos problemas porque queremos que entren todos. Si estoy parada, digamos, en una cuestión que no quiero tener esos problemas, no quiero solamente tener problemas vinculados a cómo aumento, entre comillas, la calidad de no sé qué, entonces no, entonces me va a alcanzar el presupuesto y todo, porque total pongo cursos de ingreso, procesos selectivos, etcétera, tengo pocos pibes, pocos docentes, etcétera, y entonces hago otra cosa. Tengo otros problemas, ¿sí? El problema es una construcción subjetiva, ¿sí? Que me sujeta y tengo que trabajar con eso de qué se trata definir, ¿no? Porque también en ese nosotros los supervisores y supervisoras en esa espacialidad y en esa temporalidad, tenemos debemos, para eso estamos, tener el problema de la construcción de lo común entre las instituciones que están a nuestro cargo, ¿sí? Y la construcción de lo común implica construir una unidad de concepción. Y una unidad de concepción se construye en ese proceso maravilloso que es definir los problemas reales, definirlos, construirlos, no vienen dados. Lo que tenemos dado, lo que es endógeno, son las dificultades. Tenemos dificultades, los problemas los construimos, ¿sí? Tenemos demandas, las necesidades las construimos, ¿no? Digo, muchas veces en nuestra relación, porque nosotros también, por supuesto que desde un marco teórico ideológico ya vamos a hablar de eso, aunque estuve hablando todo el tiempo desde un marco teórico e ideológico, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Digo, los supuestos ideológicos y teóricos, ¿no? Que alimentan o que sostienen nuestros procesos de intervención son nítidos, tienen que ser nítidos. Tienen que ser expresión de nuestras posiciones.
y no citas de autor. Nosotros, les tengo que dar una noticia, no somos sujetos que necesitamos andar hablando con citas de autor. Nosotros somos sujetos que imperiosamente tenemos que procesar esas citas de autor que nos conmovieron y poderlos traducir en acciones concretas. ¿No? Digo, yo podría estar hablando toda la mañana de corrientes teóricas, etcétera, y todo lo demás, pero la verdad que no es nuestra tarea. No, y no estoy diciendo que eso no sea valioso, y no estoy diciendo que nosotros no tenemos que estudiar, pero el gran esfuerzo, el plus, el imperativo ético y político que tenemos nosotros como supervisores es hacer el procesamiento de eso. Otros pueden quedarse simplemente en contar qué piensa este, qué piensa aquel, y darnos recomendaciones. Nosotros tenemos un imperativo ético y político de intervención. Y esa es una diferencia muy importante en términos de la responsabilidad que nosotros tenemos con la consolidación del sistema democrático y la construcción de una sociedad más justa. No es poco, chicas y chicos, nuestra tarea, ¿no? Y que la hacemos, con todo, con todas las contradicciones, con todo. Por eso a mí me da un gran orgullo decir cómo hemos complejizado la espacialidad, ¿no? Y cómo la seguimos complejizando. Acá la Nora con sus nodos, ¿no? Con siempre pienso en eso, Nora. Todos han ido repensando distintas formas, ¿no? Y todo eso uno lo hace en pro de poder pensar cómo somos más justos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas? Es un conjunto de acciones estructuradas en modo intencional y causal, que se orientan a realizar objetivos considerados de valor para la sociedad y a definir problemas, ¿sí? Cuya atención es considerada de interés o de beneficio público. Esta categoría de lo público, que también, digo, la categoría de lo público es una categoría que en principio a mí me remite a dos cuestiones. Por un lado remite a la categoría pueblo, ¿no? Lo público remite a la categoría pueblo, y por otro lado remite a la idea de publicar, de difundir, de comunicar, de dar cuenta. Fíjense, disculpen que voy a hacer una disquisición bonaerense. Cuando allá lejos y hace tiempo, estoy hablando de fines del siglo XIX, se pensó la función supervisiva, ¿no? ¿Saben por qué me enteré de todo esto? Porque indagando acerca de por qué para recibirnos de inspectores teníamos que dar una conferencia, ¿no? No sé, en la provincia de Buenos Aires, la última instancia del concurso para ser inspector es dar una conferencia. Y como me gusta conocer la cocina de las cosas, empecé a tratar de averiguar cómo se había originado eso. Bueno, el origen es que cuando se pensó por primera vez la función supervisiva, Sarmiento, las supervisoras y supervisores teníamos que una vez al mes dar una conferencia para la comunidad, contando qué andaba pasando en las escuelas que supervisábamos. Y ahí, así como dije, que aportamos a la democratización con la espacialidad y la complejidad de la espacialidad, la verdad que acá burocratizamos esto que hubiera sido interesante, ¿no? Que hubiéramos seguido acumulando eso de cómo nosotros, porque una cosa es el lugar ese que decimos atención en sede para la familia, no es eso, no estoy hablando de eso. Una cosa es atender en sede a familias
organizaciones, etc. Otra cosa es que se sepa en la comunidad que tal día, todos los meses, tal día, tal hora, no sé qué cuánto, la inspectora, el inspector, qué sé yo, conversarán, darán no sé si una conferencia o qué, para contar qué está pasando en las instituciones. Eso me parece genial que lo recuperemos y que no quede solo para que demos esa conferencia ficcional totalmente, a donde le hablamos a un jurado, ¿no? En una conferencia entre comillas, ¿no? Totalmente, digo. Entonces, me parece que eso estaría bueno para poderlo recuperar. Entonces, esto de publicar, de dar cuenta, de recuperar nuestra... Estoy utilizando la cuestión de lo público para poderlo pensar en distintos planos, ¿no? Esto de dar cuenta, esto de dar cuenta en varios sentidos. No estoy pensándolo en términos de lo que serían todas las propuestas mercantilistas de la contabilidad. No sé si se dice así, lo que sepan inglés lo dirán mejor que yo. No lo estoy diciendo en ese sentido. Estoy diciendo, yo no le tengo miedo ni a decir rendir cuentas, ni tampoco le tengo miedo a la palabra control, para nada. Como no le tengo miedo a la palabra poder, porque siempre pienso cuál es la connotación que eso tiene y al servicio de qué proyecto político uno está, ¿no? ¿Para qué es lo que uno cree que deberá ser lo común para la sociedad? Para mí la justicia, por supuesto. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de desigualdades? En primer lugar, cuando hace un tiempo yo hablaba de la desigualdad, pero la verdad que nosotros tenemos que hablar de desigualdades, ¿no? En primer lugar, la desigualdad es un fenómeno relacional, multidimensional, que tiene que ver con la distribución diferencial de recursos, entornos, capacidades y oportunidades entre los individuos y grupos de una sociedad. Las expresiones de la desigualdad remiten tanto a condiciones materiales objetivas como a todas aquellas constricciones, limitaciones simbólicos subjetivas de producción de las existencias individuales y colectivas. ¿Sí? Y en ese sentido, digamos, nosotros, como agentes estatales y como intelectuales, tenemos que ver con los procesos de producción de las desigualdades. Estamos involucrados. Cuando yo digo esto, no estoy diciendo, en todo caso vamos a analizar de qué manera estamos involucrados. Todos ustedes, lo sé, ya han estudiado los procesos de segmentación educativa. Estamos involucrados en el sentido de que las instituciones educativas tienen sus propios procesos de generación de discriminaciones que fortalecen las desigualdades producidas en otro lugar o que las morigeran, ¿no? Digo, en ese sentido estoy hablando de cómo estamos involucrados. Todos tenemos que ver con eso, sea de manera deliberada o no, pero todos estamos metidos porque ya les dije al comienzo, habitamos un país con más del 50, cerca del 60%, y después de la pospandemia se supone que un poco más, en términos de desigualdades. Ahora, cuando hablamos de las desigualdades, en contextos de altos niveles de desigualdad, los procesos de democratización aparecen asociados a las reivindicaciones de justicia social. Otrora,
Cuando uno hablaba de justicia social y de reivindicaciones vinculadas a la justicia social, estaba asociado a políticas de redistribución, vinculadas al origen de clase, o sea, estaba vinculada a las desigualdades socioeconómicas, ¿sí? Hoy, en relación a la justicia social, no solo hablamos de reivindicaciones en orden de lo distributivo, sino también hablamos de reivindicaciones que están vinculadas a la clase social, sino también hablamos de reivindicaciones en orden al tema del reconocimiento y que está vinculado a la identidad. Y tiene que ver con las desigualdades vinculadas con las cuestiones de raza, etnia y género. ¿Sí? Entonces, poder pensar procesos de intervención supervisivas en términos más justos implica poder pensar en políticas de distribución y en políticas de reconocimiento, unas asociadas a la clase social y las otras asociadas a las cuestiones de identidad, etnia, raza y género. Lo digo para que podamos ver esta otra complejidad de lo que supone poder pensar, digamos, en las desigualdades, ¿no? Entonces, la tarea consiste en idear una orientación política programática que pueda integrar lo mejor de la política de redistribución con lo mejor de la política del reconocimiento. Y acá, esto lleva a podernos decir, bueno, pero nosotros no definimos las políticas. La verdad es que sí las definimos. Sí, definimos. Porque las políticas pueden ser generadas en términos de macrolíneas de política en un nivel central, pero en nuestra escala de gestión intermedia nosotros tenemos una gran tarea, gigantesca, enorme, maravillosa, compleja, que es la contextualización en esa espacialidad de la cual hablábamos antes, de las políticas. No hay posibilidad alguna, ninguna posibilidad de que logremos alguna transformación si no se da un proceso de singularización de las políticas. La ilusión, les tengo que dar otra noticia, la ilusión homogeneizadora ha muerto. Pero tenemos la ilusión igualitaria, que es distinta a pensar desde la homogeneidad. Sí tenemos la ilusión de la igualdad y de la justicia social, pero para eso tenemos que tratar de pensar las singularidades a distintas escalas, que no es lo mismo que pensar en individuos, ¿eh? Es pensar singularidades a distintas escalas. Es pensar cómo como supervisores trabajamos, enseñamos, modelizamos los procesos de contextualización en distintos planos. Y esa es una gran tarea. Y hermosa tarea, además. ¿No? Porque eso tiene que ver, pero por supuesto, las posibilidades de poder enseñar, modelizar, intervenir desde esos lugares implica que nosotros conozcamos nuestros territorios, ¿no? Que conozcamos a los sujetos, no que los supongamos, ¿no? Porque partimos de supuestos, ¿no? Suponemos, ¿sí? Estamos llenos de prejuicios, ¿no? Y entonces, siempre me acuerdo que una vuelta haciendo un taller con mucha gente que trabajaba en zonas de alta vulnerabilidad, y entonces te decía que bueno, que nombraran a quienes eran los líderes comunitarios. Eran cerca de 120 personas. Y todos me decían que no había. Y entonces cuando yo entro a preguntar por qué decían esto, y entonces varios reconocieron que no había, porque en realidad ellos no los conocían, y otros me contestaron que en esos barrios no había líderes comunitarios, sino que solo había punteros, ¿no?
Y entonces yo dije, el prejuicio de la categoría puntero, ¿no? Cuando nosotros sabemos que, que los directores de muchas escuelas, en alianza con estos líderes comunitarios, lograron protegerla a las escuelas, ¿no? Entonces, hay toda una cantidad de prejuicios, ¿no? Al respecto. Cómo nosotros analizamos y observamos a las comunidades y cómo enseñamos a observarlas, ¿no? Entonces hay que hacer un gran trabajo con eso si queremos ser justos, ¿no? En relación a esto de las políticas de redistribución y reconocimiento. Ahí Nora me está avisando que quedan 10, 12 minutos y para eso quiero trabajar 3 o 4 cosas más. En la relación entre las políticas educativas y las desigualdades. En primer lugar, hay una relación que tiene que ver con tomar a las desigualdades como condición. Y en ese caso, entran a jugar las políticas socioeducativas. ¿Sí? O sea, en virtud de morigerar, digamos, las consecuencias de determinado tipo de desigualdades, ¿no? Se desarrollan desde los sistemas educativos políticas socioeducativas. Ahí trabajamos sobre la condición. La otra cosa es cuando pensamos en las desigualdades como contenido en los diseños curriculares, en los materiales de desarrollo curricular y en todos los dispositivos de desarrollo curricular. ¿Qué lugar ocupan, ¿no? La estratificación social, los sectores subalternos, los movimientos, las cuestiones de raza, de etnia y de género, en los procesos de enseñanza como contenido? ¿Sí? Porque por lo general, a veces las demandas, digo, los sectores docentes tienen más que ver con las demandas vinculadas a las condiciones materiales, pero a tratar de pensar, esto lo voy a retomar al final con mayor fortaleza, ¿qué lugar ocupa esto de las desigualdades como contenido? O sea, analizar los diseños y ver cómo aparece esto, ¿no? Lo voy a decir más crudamente. ¿Cómo aparecen los pobres? ¿No? En lo que enseñamos. Por ahí está más claro el tema de género con toda la cuestión de la ESI, no tanto el tema de raza, no tanto el tema de etnia. Inclusive están, diría, bastante estereotipados los temas de raza, de etnia, qué sé yo. Nos acordamos la raza, bueno, cuando llega el 12 de octubre. Somos muy de efemérides para las reivindicaciones de identidad. ¿No? Tenemos muy de ese tipo de conducta. No esta conducta que yo, de esto hablo cuando yo digo de la rutina, ¿no? Y en este sentido poder pensar en la relación entre las desigualdades como contenido, pero eso ya sería motivo de otra conferencia, de otra cosa, nos lleva a tratar de pensar, por ejemplo, en todos los aportes de las teorías decoloniales, ¿sí? Tratar de pensar la desigualdad como contenido, que están diciendo mucho, bastante complejamente, y que nos interpelan así por todos los lugares. La otra cosa es cuando tomamos a las desigualdades como objeto, ¿no? Y entonces los sistemas plantean propuestas educativas específicas, fines, por ejemplo. ¿Sí? No sé si se van dando cuenta de esos 3 grandes campos. Y en todos estamos involucrados, ¿quiénes? Nosotras, las supervisoras y los supervisores. Tenemos que ver con la política de distribución cuando se piensan desde los sistemas educativos, las desigualdades como condición,
tenemos que ver con las políticas curriculares cuando se piensan como contenido, y tenemos que ver cuando se piensan como objeto con todas las propuestas, como por ejemplo fines, ESAC, etcétera, etcétera, etcétera. Así que miren si no hay relación, la habitamos a esa relación todos los días de nuestra práctica supervisiva, sea de manera deliberada o no, pero todos estamos involucrados en esto. No es que a partir de ahora, hace rato que estamos involucrados. Y entonces ahora sí, para cerrar, a mí siempre me preocupó que cuando uno preguntaba, bueno, pero ¿cuál es nuestro propósito en la escuela? Y la gran respuesta era formar sujetos críticos. Y la verdad que nunca me conformó esa respuesta, porque no dice nada. Formar sujetos críticos no dice nada. Conozco montones de sujetos críticos que trabajan para la injusticia. Porque cuando uno pregunta a alguien, bueno, ¿y qué sería un sujeto crítico? Y uno dice, bueno, porque PSP, y aluden a capacidades cognitivas, conozco montones. ¿Sí? Y además, las élites no se equivocan. Dicen que quieren formar sujetos críticos. Dicen, nosotros queremos formar dueños de empresas, gerentes de banco, tal cosa y tal demás. Y nosotros del otro lado decimos queremos formar sujetos críticos, con lo cual no decimos nada, ¿no? Fíjense, si no estoy diciendo que tenga que ser así, lo que estoy diciendo es, si nosotros dijéramos que queremos formar dirigentes sociales, no saben cómo en 2 minutos se ordena todo el currículum, el desarrollo curricular. Porque cuando uno mira los textos, nosotros todos hablamos de la participación democrática, que la escuela tiene que... Sin embargo, los textos de la organización y la participación democrática no son objeto de estudio en ninguna institución escolar. No estudiamos los reglamentos de la sociedad de fomento, de las asociaciones civiles, que serían fantásticos para poder enseñar el modo subjuntivo, desde ya les aclaro. ¿No? Digo, no estudiamos eso. ¿No? Digo, entonces, no estudiamos una serie de procesos que involucran la construcción colectiva. Y eso es una deuda. Eso es una deuda. Creo que estamos involucrados en una serie de debates hace más de 30 años y que no logramos salir, tenemos que salir por arriba. De verdad creo que tenemos que pensar cómo intervenimos para que efectivamente la escuela enseñe a leer y escribir. Tenemos un debate endogámico fuerte. Todo lo externo nos dice, la escuela no enseña a leer y escribir, nosotros nos enojamos, nos defendemos, decimos esto otro, y no salimos de esa, ¿eh? Y tenemos que poder salir por arriba. Y poder salir por arriba implica generar una gran movilización del conjunto societal respecto a la necesidad que tenemos como país de que todos sepamos leer y escribir. ¿Viste? Solo la escuela no puede, los padres solo no pueden, porque a veces se les pide a los padres, ¿no? Digo, qué sé yo, ¿no? Nosotros, en virtud de determinadas corrientes teóricas, negamos la posibilidad de participación de algunos padres. No hay ningún padre que le haga daño a un pibe porque le haga leer la lectura en voz alta, le tome lectura. Luego, son padres, no son docentes, son padres. No le hacen ningún daño con eso. Lo único que daña es la violencia. Pero que un padre le tome lectura, le haga lo que sea, lo que pueda. Lo que pueda.
ayudándonos, no, que nosotros no queremos que toquen esto, no queremos que hagan esto otro, y hemos corrido, y sobre todo, a los padres y madres de los sectores de mayor vulnerabilidad. Nosotros lo hemos corrido desde nuestros supuestos teóricos. Los padres las familias son familia. Nosotros tenemos que tener el conocimiento técnico, y sí, nos podemos exigir la secuencia de acá o la de allá, ¿no? Pero a los padres no. Estimulémoslo para que hagan todo lo que puedan, todo lo que puedan, todo. Lo que puedan, ¿sí? Pero tenemos que lograr, de en verdad, que la mayor que todos los pibes salgan de la escuela primaria sabiendo leer y escribir convencionalmente. Ese es nuestro desafío como inspectores, inspectoras, y no importa si somos de inicial, de primaria, de secundaria o de superior. Y para ahí tengo una gran noticia, no paro de anunciar cosas, que es, hagámonos cargo como supervisoras y supervisores del más grande punto de encuentro. Dejémonos de criticar a la formación docente y ocupemos ese espacio de la práctica de los futuros docentes, que es nuestro también. Juntémonos con los directores de las escuelas, directores y directoras, y trabajemos qué van a hacer con los practicantes, porque si no nos vivimos quejando de que el director se queja que recibe gente mal formada. Nosotros lo decimos, y sí, es cierto, describimos el paisaje, no intervenimos, intervengamos sobre ese espacio enorme, enorme, porque moviliza cientos de miles de personas. Hagámonos cargo de eso, planifiquemos, no, tengamos una propuesta estratégica, colectiva, de conjunto. Es el punto de unión entre el sistema formador y las instituciones. Hagámonos cargo de eso. Y vamos a contribuir posiblemente, de algún modo, para que la escuela enseñe a leer y escribir. Yo estoy convencida de tratar de suprimir las prótesis. ¿Cuántos asistentes técnicos más vamos a necesitar para que los maestros enseñen, los directores conduzcan y los supervisores supervisen? Porque eso no puede formar parte de nuestro saber. Distribuyamos los fondos educativos en las instituciones. No sigamos agregando más y más gente. Agreguemos gente con cargo adentro de las instituciones. Lo que quiero decir, ¿no? No, el asistente de los asistentes de los asistentes han terminado diluyendo las responsabilidades. Y encima son cuestiones paraestatales porque no quedan institucionalizadas, ¿no? Entonces me parece que primero cubramos todas las POF, todas las plantas orgánicas funcionales, las mejoremos, etcétera, y todo lo demás, y recuperemos la confianza en que los maestros enseñen, los directores dirijan y los supervisores supervisen. Y estaría re bueno, re bueno. Y para finalizar, ¿cómo intervenimos para contribuir al desarrollo de un modelo de un país más justo? Y yo creo que esto tiene que ver con el título del Congreso le va a parecer que no tiene nada que ver, pero para mí tiene muchísimo que ver, porque la gran pregunta es cómo salimos de ¿qué vamos a hacer en la pospandemia? Y yo creo que tenemos que hacer lo que ya pensábamos antes de la pandemia. La única manera de poder tener un país más justo es construir otro modelo de país. Entonces, ¿cómo podemos ayudar desde la escuela para ir desde el modelo agroexportador al modelo industrial? Y esto no es un problema de la educación técnica. Esto es un problema del nivel inicial al nivel superior, porque nosotros enseñamos desde inicial a superior un modelo de relación de educación y trabajo.
Y esto, el modelo agroexportador fue posible porque lo trabajaron todo el sistema educativo argentino y aún todo lo que somos freirianos, esto, aquello, a la hora que estamos dentro del aula decimos porque nuestro país tiene la pampa húmeda, ¿no? Y ahí, y eso es la hegemonía, cuando en el sentido común no sale eso. Entonces creo, enseñar a leer y escribir y empezar a repensar y reflexionar acerca de cómo intervenimos como supervisores en cada uno de los niveles y modalidades en que nos toca actuar para poder contribuir a cómo salimos del modelo agroexportador, es la gran tarea del siglo XXI, estimadas compañeras y compañeros. Muchas gracias. Bueno, buenísima. Vamos a compartir algunos comentarios de YouTube, Cristina, y después vamos a hacer algunas preguntas que incomodan, que a vos te encantan las preguntas que incomodan. Sí, por supuesto. ¿No? Que nos incomodan. Bueno, en principio hay alguna cuestión vinculada a las miradas. La verdad es que, bueno, por ejemplo, Verónica Segel, las freirianas y los freirianos están, la educación se rehace constantemente en la praxis. Para hacer tiene que uno estar siendo, dice Paulo Freire. A mí me gustaría que vos hagas una intervención respecto de que no es porque no seas freiriana, sino porque la intervención no termina en la mirada o enunciados acríticos. Me parece, yo lo entendí así, pero estaría bueno que puedas hacer una intervención al respecto de esto. Excelente definición de políticas públicas desde San Juan, desde Ushuaia. Excelente el planteo para nuestro rol. Impecable escucharla, bueno, algunas cuestiones vinculadas a que les interesó. Verónica vuelve, insiste Verónica, ¿proponés un protagonismo social más relevante en los ámbitos educativos públicos? Una buena pregunta. Excelente entender lo público como el dar cuenta, dice Analía Arias de Neuquén, en términos de corresponsabilidad. Excelente ponencia, muy buena llamada de atención para quienes despolitizan nuestra intervención y la reducen a un acto burocrático. Visión macro de las desigualdades, otro comentario. Sumaría etnia, raza, género, la discapacidad en términos de miradas y praxis desiguales. Desde Cava, muy bueno, intervenir desde la ilusión, la utopía igualitaria es intervenir en clave de derechos. Bueno, y así desde Entre Ríos, muy interesante esto de los supuestos, de los prejuicios, esto de la ilusión remite a una sinceridad práctica. Bueno, así habla de la justicia curricular, otra compañera del interior, la desigualdad, esta es una de las que incomodan. La desigualdad es el negocio de todos los gobiernos de turno. Por eso no es un tema a trabajar desde las políticas educativas. Vamos a retomar esto que incomoda, ¿te parece? Sí, la volvés a decir. La desigualdad es el negocio de todos los gobiernos de turno. Por esto no es un tema a trabajar desde las políticas educativas. Dice que no es un tema a trabajar desde la política educativa. Porque es un negocio de los gobiernos de turno. Bueno, lo que pasa que ahí estamos en una posición distinta, ¿no? El punto de partida, porque esto también tenemos que poder, cuando uno piensa en un espacio de discusión democrática como es ¿sí? Yo le diría a la colega que ella tiene otro punto de partida, ¿no? Como para poder pensar esto, porque la verdad que lo dije mientras ponía,
que aunque no quisiéramos, la desigualdad se nos impone. No es un tema que yo deseo o no. Digo, así las políticas educativas no se ocuparan, en el aula se nos impone la desigualdad, en el área de supervisión se nos impone la desigualdad, no es algo que yo pueda optar, ¿no? Digo, es así, este es el contexto que nos toca vivir, digo, ¿no? Digo, no es una opción, no es un tema opcional, eso por un lado. Por el otro, con respecto, quiero aclarar esto que yo sé que es provocativo lo que dije de Freire. Yo suscribo a todo lo de Freire. Lo que digo es que muchas veces utilizamos frases de Freire tipo postal, no que a continuación la usamos como una cita, va arriba de cosas que decimos después y no la usamos para... No hay una traducción, digamos, en términos de lo cotidiano, ¿no? Y en realidad yo creo que nos lleva a discutir una enorme cantidad de cosas y creo que conocemos poco de nuestros propios pensadores, ¿no? Nuestros propios pensadores nacionales, ¿sí? Y entonces yo creo que nosotros tenemos que formarnos un poco más en nuestras tradiciones de pensamiento nacional. La verdad que ese es otro de los temas. Eso no te lo puse en el currículum, pero la verdad que en términos de clases de enseñanza me dedico a dos cosas, política educativa y a pensamiento nacional y latinoamericano, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que formarnos, digamos, un poco más en quiénes fueron nuestros pensadores nacionales. Lo que pasa que como nosotros hemos sido formados en la escuela occidental, ¿no? En el pensamiento occidental, la representación de intelectuales, de ciencia y de todo lo demás que tenemos, tiene que ver con procesos racionales, ¿no? Y la verdad que todo el pensamiento periférico, ¿no? El pensamiento latinoamericano, el pensamiento nacional, construye, tiene una idea epistemológica de construcción de conocimiento, donde no solo entre en juego la razón, ¿sí? Ahora fíjense usted que se ha puesto de moda y la verdad que ha hecho aportes muy importantes, Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Y está en millones de paneles, cosas, etcétera, y todo el mundo lo cita y todo lo demás, pero la verdad que nosotros tenemos una tradición histórica de pensamiento nacional a donde los planteos de Boaventura fueron citados hace tiempo, de allá lejos, por muchos pensadores nuestros, ¿no? Y eso no forma parte de los procesos de formación docente y todo el mundo o de nuestros propios procesos de estudio, ¿no? Y todo el mundo se rasga la vestidura ante Boaventura, que tiene lo suyo y buenísimo, ¿no? Pero digo, en ese sentido digo yo que hay que recuperar nuestras autoestimas intelectuales y los procesos de producción. Además, porque la Argentina no es lo mismo que Brasil, no es lo mismo que tenemos una cuestión latinoamericana, pero por eso yo decía cómo trabajamos la singularidad a distintas escalas, ¿no? El otro día también estaba ahí analizando un postulado de Emilio Tenti, ¿no? Donde pronto él justamente dice que las políticas se hacen en el nivel territorial y estaba haciendo un planteo desde la teoría social, como la cuestión de la territorialidad es una cosa que hay que estudiarla, digamos, en todas las escalas que esto supone, ¿no? Y yo creo que eso es muy fuerte, es muy fuerte. Nosotros tenemos que poder construir eso, la verdad. Lo actuamos, no es que no lo hacemos, lo actuamos, lo pensamos, etcétera. Lo que no lo tenemos es sistematizado, ¿no? Y eso es importante que lo podamos hacer. Va a ayudar a nuestro país mucho, creo. Porque hay una grieta que tenemos en términos de políticas educativas.
Miren, tenemos una gran grieta entre lo que sería lo pedagógico didáctico y las condiciones organizacionales. Mientras no juntemos eso, ¿no? Digo, y a veces confundimos medidas con objetivos, ¿no? Porque yo digo, cuando a mí me dicen, no, porque el objetivo que tenemos en el plan es cambiar los formatos de la escuela secundaria, digo, no, eso es una medida, no puede ser el objetivo. El objetivo es que todos los pibes estén adentro, no que cambiemos los formatos. Cambiamos los formatos para lograr esto, ¿no? Yo digo, nosotros también tenemos que poder pensar cómo nos formamos en proceso de lo que supone la planificación política, la planificación de las políticas en distintas escalas, ¿no? Y esto requiere, yo no desprecio para nada el saber técnico, para nada. Esto requiere estudiar, sentarse, tener disciplina, etc. Yo no soy una intuitiva, tuve grandes maestros que me enseñaron y que hubo que ocupar cosas, muchos compañeros inspectores, yo era una mocosa cuando fui inspectora, y 4 brujas maravillosas me sentaron ahí, me dijeron, vos, esto, tal cosa, esto, otro, todo lo demás. Después uno recicla, pero me dieron estructura, me dieron rutina, y me dieron hasta argumentos a los cuales yo después me rebelé también. Pero me estaban esperando. El problema es cuando no te esperan con nada. ¿Sí? Ni siquiera con algo para que vos después te rebeles. Por eso a esta compañera me gustaría, es una cosa para conversar bastante, ¿no? Yo no sé quiénes hicieron negocio, no hicieron negocio con las desigualdades, etcétera, todo lo demás. Sí sé de muchos que hicieron grandes esfuerzos, ¿no? Y de muchos que estamos acá en estas pantallas y todo lo demás, que hemos participado arduamente. Si algo hacen los inspectores y las inspectoras es trabajar de buena fe en todas las políticas de redistribución que tuvieron todos los gobiernos. Nos gustara o no nos gustara el gobierno, en todo caso nos tapábamos la nariz, pero si venía para los pibes, íbamos y poníamos el lomo, las horas, todo, ¿no? Digo, a ver. Cristina, otra entonces, que incomoda. Dale. ¿Ves? Ayer surgió en reiteradas ocasiones el tema de la desigualdad, ¿no? Porque bueno, se puso en común los conversatorios que estuvieron recorriendo la provincia, y uno de los decires de los maestros era, con la pandemia, la desigualdad nos estalló en las manos. En términos de esta enorme brecha digital que se visibilizó en estos tiempos de pandemia. La pregunta es, ¿qué te parece que los estados, las políticas públicas, debieran hacer para universalizar el acceso a los bienes digitales? No, en términos de excepcionalidad, bueno, ya lo venimos transitando, pero ¿qué decisiones pensás que debieran tomar los estados para precisamente ser más igualitarios con esa distribución? Bueno, primero voy a hablar de la primera parte, que algo ya lo dije. Para mí, para mí la desigualdad yo ya la tenía estallada, no necesité una pandemia para que me estalle la desigualdad. Yo digo, a eso me refería al comienzo cuando dije, estamos agregando adjetivos, pero no estamos descubriendo, digamos, la desigualdad ahora con la pandemia. Hace rato, digamos, que estaba estallada, ¿sí? Lo que podemos haber quedado más visible es una cuestión de un recorte de esa desigualdad de acceso que tenía que ver con la cuestión tecnológica. Todo lo otro era preexistente. Y si nosotros decimos que ahora empezamos a ver, sobre todo nosotros los que habitamos las instituciones educativas, la verdad que no, nosotros lo sabíamos de antes. La escuela es lo primero que
No, no, yo creo que las desigualdades estaban visibles desde antes, todos los docentes lo sabíamos, lo decíamos, lo trabajábamos, viste, y todo lo demás. Lo que hizo visible es un tema de conectividad, de disponibilidad de recursos tecnológicos, eso, pero no confundamos esa dimensión con todo lo otro que nosotros ya lo sabíamos, ya lo trabajábamos, ya nos angustiaba o ya lo padecía, todo lo que le quieran poner. Porque si no pareciera que yo digo que estábamos en un frasco, no estábamos en ningún frasco, no estuvimos en un frasco. Conocíamos todo, es más, teníamos que presentar informes, todas esas cosas. Digo, a ver, hace años que lo hacemos, ¿no? Digo, lo que apareció ahora es fuertemente, digamos, el tema de la cuestión de la conectividad, etcétera, y todo lo demás. En primer lugar, yo creo que eso es un tema de que no es solo del sistema educativo. El tema de conectividad es un tema nacional. Y en esa perspectiva hay un gran tema de discusión, que es el tema de la soberanía, ¿no? Hay que... es toda una disputa el tema de la soberanía tecnológica, porque ustedes saben que eso es un mercado que mueve, no estoy diciendo miles de millones por decir billones, trillones a nivel mundial, y todo el mundo de equipamientos y software y cosas y todo lo demás, es un mundo, porque en realidad todo esto tiene que ver también con el tema del trabajo, de cómo pensamos nuestros modelos productivos, ¿sí? La verdad que ustedes, esto ya sería objeto de otra conferencia, de otra charla. En Latinoamérica, nosotros tenemos, como siempre, ya lo planteó Stavenhagen, un desarrollo desigual y combinado. Y entonces nosotros tenemos en simultáneo modelos productivos vinculados a modelos, qué sé yo, más fordianos, etcétera, y todo lo demás, con la cuarta revolución industrial. Hay sectores de nuestras pymes que ya entraron en la cuarta revolución industrial y que tienen automatizados todos sus procesos de producción. Estoy hablando de pequeñas organizaciones productivas donde está digitalizado y computarizado gran parte de los procesos de producción. Y en eso participan un montón de pibes nuestros, ¿no? La verdad. Entonces, digo, nosotros necesitamos tecnologizar porque lo necesitamos como país, no solo para las instituciones educativas. Y como eso requiere una inversión, a ver, no es que yo pueda hacer conectividad para la escuela y dejar sin conectividad un barrio, no, esto quiero decir. Digo, entonces tiene que haber un plan nacional vinculado a la conectividad. Y por eso digo que nosotros tenemos que trabajar esta idea del modelo. Porque ¿saben qué pasa? Que nosotros tenemos que poder opinar. Y entonces una cosa es que yo me quede reducida, que no lo diga, necesitamos recuperar el programa Conectar Igualdad. Y la verdad es que así como era, yo creo que no. Digo, ya hay sobre el programa Conectar Igualdad, que fue extraordinario, hay muchas observaciones del carácter tecnológico y de distribución que se deberían hacer de otra manera, ¿no? Porque si no, a veces pareciera que nosotros somos nostálgicos, ¿no? Y pretendemos que volver a hacer todo de la misma manera, ¿no? Que vuelva el PNFP, que vuelva a Conectar Igualdad, que vuelva... No, la verdad que no. Hay otras cosas, digamos, que son necesarias repensarlas, analizarlas, ¿no? Y esto no significa poner en desvalorizar eso que ocurrió, sino significa que uno va repensando estas cuestiones. Entonces, porque hay
grandes discusiones con esto, ¿sí? Digamos, digo, a ver, los celulares son otra cosa hoy que hace 5 años, ¿no? Entonces digo, me parece que ahí hay otro tipo de discusiones y es muy fuerte la discusión de la soberanía y nosotros tenemos que conocer de eso. Pero por supuesto, ¿quién va a negar que no es necesario que haya una mayor distribución de equipamiento, que las escuelas tengan disponibilidad? Pero yo quiero que tengan la escuela, que tengan los barrios, que tengan los clubes, que tengan, no, tengan, pero también les debo decir algo. Yo estoy muy preocupada porque una vez pasada la pandemia, estemos todos vacunados, uno piensa en escenarios, ¿no? Cuando uno hace análisis prospectivo y uno piensa en escenarios, hay ahora como una pulsión al tema del tema de la educación a distancia, ¿sí? ¿No? Sobre todo en el mundo universitario. Y el otro día escuchando un panel muy interesante, la verdad que los estudios están diciendo que va a haber una gran cantidad de oferta a distancia más amplia para muchos sectores, pero las élites, sus formaciones van a ser presenciales. Ojo con eso. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, muy atentos. Digo, disputemos la tecnología, los equipamientos, pero para fortalecer la democratización del sistema. Gracias. Muchas gracias. Bueno, damos muchísimas gracias, Cristina, por también compartir con nosotros este espacio, tus ideas. Los comentarios son múltiples y volver a reposicionarnos en nuestro rol de compromiso social, dice otro de los comentarios con que sustentas tu presentación, y entendernos como coformadores, corresponsabilizarnos de eso, también aparece en forma reiterada. Así que gracias por compartir. No, gracias a ustedes, estimados compañeras y compañeros, y me encantó estar en el CIENASUD. ¿Sí? Gracias. Gracias.